Bueno, vamos a iniciar entonces la clase. Hoy día vamos a tener una clase, como les indicaba en la presentación, un capítulo inicial teórico, para ir conociendo algunos aspectos iniciales de lo que es estadística. ¿Me están escuchando bien, por favor? Sí, licenciado. Que la vista a la galería del hablante, dice. Ok, ahora ya sí, estamos viendo todo. 40, Buenas noches, licenciado. ahora sí. Bien, vamos a tener la clase entonces de inicial, una clase introductoria, un capítulo teórico. Se vayan tomando sus apuntes, unos conceptos básicos. Les había indicado que la estadística es una matemática especializada. Les pregunté si en secundaria habían visto, o sea, en el colegio habían visto estadística. Todos me dijeron que no. Ahí se ven matemáticas básicas que uno tiene, ¿no? Álgebra, quebrado y otras cosas más. En la estadística, entonces, una estadística aplicada sencilla que si uno lo agarra de un principio no va a tener problema. Como es una materia, digamos, una matemática nueva, especializada que van a ver ustedes, entonces es pensar que vamos a tener una terminología nueva, que vamos a tener que ir familiarizándonos con ella. ¿Ok? Vamos a familiarizarnos. Otra de las recomendaciones que le había pedido, por favor, para que tengamos una clase bastante fluida, es de que ustedes apaguen, estoy viendo, tienen apagado su micrófono. Yo inclusive lo programé, digamos, para que entre con micrófono, ¿no? Bueno, ahora, durante la clase, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, inmediatamente habiliten el teléfono, hablen ya, no importa que yo esté hablando, profesor, por un momentito, por favor, así como en clases presenciales. ¿Ya? Así yo me voy a dar cuenta que alguien quiere hacerme una pregunta. Apaga su micrófono para que no haga interferencia y yo trato de responder. ¿Ok? Entonces, esa práctica, mejor esa que levantar la manito. Veo, por ejemplo, que Hazel Fernández, no, es que yo estoy ahí con la manito, que hay una manito amarilla, como diciendo, pido la palabra, ¿no? Yo a veces no la veo porque la pantalla es chica para la cantidad de alumnos que tengo, o a veces que mandan su pregunta por el chat del Zoom y tampoco lo estoy viendo porque yo estoy explicando, ¿no? En concreto, cualquier duda, hablen, habiliten su micrófono y después lo deshabilitan. ¿Está de acuerdo? ¿Está claro? Eso lo explicamos la primera clase y también volvemos a... Bien, entonces vamos a tener una clase introductoria. También va a ser bastante corta, ¿no? Por el tiempo. Yo tengo que entrar a una reunión y máximo hasta las 8:30 vamos a estar dando clase, esta clase, vamos a tenerla esta clase, ¿ya? Ok, bien. Yo tengo, digamos, el uso de unos apuntes que lo he elaborado en un PowerPoint. Ustedes pueden sacarle lectura, ustedes pueden fotografiarlo, ¿no? Pueden filmar, etcétera, etcétera, como habíamos hablado en la primera clase. ¿Están viendo la pantalla? La primera unidad, conceptos fundamentales. Sí, sí. Sí. Como vuelvo a repetir, es el capítulo netamente teórico. No vamos a tener ninguna práctica porque es teórico. A partir del segundo vamos a tener explicación teórica y ejercicio, ¿no? Correspondiente. Bien, entonces vamos a ver qué es la estadística. Eso que yo había hablado es una matemática especializada. La estadística tiene dos grandes ramas. Una es la estadística inferencial y la otra es estadística descriptiva. Esta estadística inferencial
y la estadística descriptiva eran disciplinas, digamos, que andaban por su lado, independientes, eran dos disciplinas. Y por allá en el siglo XIX, aquí estábamos, se unieron estas dos disciplinas para conformar lo que se llama la estadística. La estadística, ¿no? O sea que la estadística como la es el conjunto de disciplinas que comprende la estadística inferencial y la estadística descriptiva, ¿no? El cálculo de probabilidades dio origen a la estadística inferencial, ¿no? Los juegos del azar, todo eso. Y la estadística descriptiva misma, que es mucho más antigua, se vino desarrollando mucho más antes del juego del azar, es la estadística descriptiva o estadística como se la conoce. ¿Ok? Vamos a ver después en qué consisten estas dos ramas de la estadística en su conjunto. Ya que estamos con esta gráfica aquí, nosotros estamos viendo estadística descriptiva. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de este curso. La estadística 2 es la estadística inferencial. La estadística inferencial. Le viene después de que hayan aprobado esta materia, en otras palabras. ¿Okay? Bien. ¿Qué es estadística en términos generales? ¿Cómo podemos conceptualizar a la estadística? Entonces, la estadística es una ciencia que proporciona un conjunto de métodos y procedimientos que se utilizan para recopilar, clasificar, presentar, describir, interpretar datos en forma adecuada. Fíjense que tiene dos colores que le he puesto en este concepto de estadística. El amarillito no es nada más ni nada menos que el concepto de una estadística descriptiva. Ahora, aquí viene la estadística inferencial. ¿Para qué sirve todo este manejo inicial de recopilar, clasificar, interpretar, calcular indicadores? Sirve para tomar decisiones frente a la incertidumbre, o predecir o afirmar algo acerca de la población o sus parámetros a partir de los datos extraídos de la misma. ¿No? Esto que está en blanco es el concepto o la aplicación de la estadística diferencial. En conjunto, en concreto, la estadística descriptiva me calcula y me describe. Y eso lo puedo utilizar para hacer predicciones o tomar decisiones frente a incertidumbre. O sea, aplico la estadística. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de la estadística. La unión de estas dos disciplinas, la descriptiva y la inferencial, predicción. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí estamos comenzando a ver, como le habíamos dicho, algunos términos, terminología nueva. Entonces, vamos a comenzar y vamos a familiarizarnos con esa terminología. Estamos hablando, por ejemplo, de toma de decisiones frente a incertidumbres. Conocemos población, vamos a conocer qué es población, ya sabemos que es el todo, no es población humana, es el todo de cualquier conjunto de datos. Parámetro, es una cosa nueva que vamos viendo qué es lo que, qué quiere significar parámetro. No les pregunto a ustedes qué es parámetro, porque de repente, digamos, no conocen el concepto de parámetro. O si alguien lo conoce, diga, profesor, yo conozco que es un parámetro. ¿No? Ok, bueno, no vamos a ir a hacer la pregunta. Entonces, volvemos, la estadística está conformada por dos ramas, dos grandes ramas. Una que es la estadística descriptiva, que es la de datos, y la otra que es la estadística inferencial, que es la que se toma decisiones frente a la incertidumbre en función a estos datos obtenidos. Eso es la estadística en su conjunto. Hablemos un poquito de la estadística descriptiva. Un poquito más entrémonos a lo que es la estadística descriptiva y a lo que es la estadística inferencial también. La estadística descriptiva, ya conocemos lo que es, aquí tenemos un poco más detallado, es el conjunto de métodos que la recolección, presentación de un conjunto de datos, a fin de describir de una forma apropiada sus características. Es considerado un estudio solo cuando se analizan y se describen los datos. No sirve más que para describir, ¿ya?
no para tomar decisiones frente a incertidumbre. Ejemplo de una estadística descriptiva. Por ejemplo, se desea conocer el rendimiento en estadística de los alumnos de una clase. Para ello, el profesor aplica una prueba de conocimiento a 5 alumnos. Por ejemplo, ustedes son 70 y yo aplico el rendimiento que ha tenido y le tomo examen a 5, ¿no? Esa es la palabra. Y las calificaciones son estas que tenemos acá. Un alumno sacó 85, otro 93, otro 82 y otro 95 puntos. Supongamos que la medida estadística que emplea el profesor es el conocimiento promedio o media aritmética. Fíjense que ya estamos utilizando aquí nueva tecnología o terminología, conocimiento promedio o media aritmética, ¿no?, de estos datos, la cual es, ¿cómo se obtiene el promedio? La suma de los valores observados divididos entre el número de observaciones. O sea, si sumamos 5 más 90 más 23, 82 más 95, nos da 445. Si dividimos entre el número de datos, hay 5 datos, la calificación de los 5 alumnos, vamos a tener 89 puntos. 89 puntos, entonces, es una medida descriptiva. Es el promedio, la calificación de estos alumnos, de estos 5. ¿Sí? Ahora, este resultado se limita a los datos, a estos datos, y no implica ninguna generalización acerca del conocimiento de los alumnos. Es decir, el profesor está usando estadística para describir el conocimiento de los alumnos. Este método es de naturaleza descriptiva debido a que el promedio condensa y describe la información obtenida. Y solamente se limita a estos 5. O sea, en otras palabras, el profesor actuaría de una manera equivocada y dice que 89 es el promedio de rendimiento o conocimiento de los alumnos de su clase de estadística, porque solamente lo ha obtenido de 5. ¿Está entendido? O sea, no puede generalizar, no puede hacer esa proyección. Está describiendo, en otras palabras, volvemos a repetir, que el resultado está limitado a estos datos. ¿Ok? Esa es la estadística descriptiva. Este conjunto de 5 personas, 5 alumnos, ha tenido un promedio de 89 puntos. Ese es el promedio. Esa es la estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística inferencial? En base a los datos, la estadística inferencial, datos obtenidos, o por los datos descriptivos obtenidos, se puede hacer extrapolación o inferencia, o tomar una frente a incertidumbre. Habíamos explicado de esa manera. A ver, leamos un poquito. La estadística inferencial. El segundo aspecto de la definición de estadística es predecir algo con respecto a la fuente de información. O sea, queremos predecir algo respecto a estos datos. El profesor ahí puede hacer generalización. ¿De qué manera? Entonces, esto es la estadística inferencial llamada inferencia estadística, que se puede definir como un conjunto de métodos o técnicas que posibilitan toma de decisiones en base a información parcial que se obtiene de la estadística descriptiva. O sea, estos 5 resultados de los alumnos y que han tenido un promedio de 89, eso es la descriptiva, el profesor hacía estadística y generalizar estos 89 puntos como representativos de los 70 alumnos que tengo en clase. Así, la estadística inferencial nos proporciona esos métodos para que podamos hacer esas proyecciones. Sigamos. Estadístico es considerado inferencial cuando se pretende inferir o predecir conclusiones que atañen a la fuente de donde provienen los datos. Esta predicción se realiza mediante cálculo de probabilidades, que es la parte central de la inferencia estadística. Aquí estamos repitiendo lo que decimos acá. El estudio estadístico es considerado inferencial cuando se pretende inferir o predecir algo en base a estos datos, ¿no?, de acuerdo a la fuente de donde provienen esos datos. ¿Ok?
Entonces, esa es la inferencia estadística y esa es la diferencia, y esa es la estadística descriptiva. Por ejemplo, hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? Esto es descripción, ¿no? Esto es un dato descriptivo que representa el promedio de estos 5 alumnos, no representa el promedio de los 70 alumnos. Con los métodos de inferencia estadística podemos inferir. Entonces, basándonos en el ejemplo anterior, se plantea que el profesor desea conocer la aptitud promedio de todos los alumnos de la clase, pero no tiene el tiempo ni los recursos para aplicar una prueba a todos ellos. Entonces decide usar la promedio de los 5 alumnos para estimar el conocimiento promedio de todos sus alumnos de la clase. El proceso de estimar esa aptitud promedio global será un problema de inferencia. Eso lo vamos a dejar para estadística 2 cuando ustedes hayan pasado estadística 1. En otras palabras, ¿ya? Pero lo que queda claro aquí es que la estadística tiene 2 grandes ramas, la descriptiva y la inferencial. Ya sabemos que la descripción de datos no va más. La inferencial, en base a esos datos, puede predecir o puede hacer inferencias, proyecciones. Y es lo que habíamos hablado. Este profesor con este promedio no puede generalizar, ¿no? Aquí decir que representa todo. Tiene que aplicar ciertos métodos de estadística para decir que este promedio representa a los 70 alumnos que tengo en clase, a todos los alumnos. Eso ya es un problema de inferencia estadística. Entonces se lo dejo a estadística 2 para que ustedes en su determinado momento sepan cómo proyectar o cómo hacer inferencia estadística en base a los datos de estadística descriptiva. Nuestra materia es estadística descriptiva. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a lo que es el concepto de la estadística y sus 2 grandes ramas, y de ellos conocer bien qué es estadística descriptiva y qué es estadística inferencial? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Listen, ¿Sí? ¿puedo repetir qué es estadística inferencial, por favor? Es la predicción. ¿No? Aquí, vamos a hacerlo más esto. Esto es estadística diferencial. Tomar decisiones frente a incertidumbre o predecir o afirmar algo acerca de la población o sus parámetros a partir de los datos extraídos de la misma. Por ejemplo, aquí estamos extrayendo datos de una población que son... Estamos a través de una muestra de 5 alumnos que le tomamos examen, hemos tenido estos resultados. Este resultado solamente me está describiendo el rendimiento de mis 5 alumnos, no de los 70. Ahora, si podemos decir cuál es el promedio de rendimiento que tiene, el rendimiento promedio que tienen mis 70 alumnos, en base a ese es un problema de estadística inferencial. Inferir, proyectar, ¿no? Aplicar, digamos, esto como una estimación. ¿Sí? Bueno, sigamos, vamos, más luego van a estar entendiendo lo mejor. Pero en este momento abóquese solamente estadística descriptiva. Entender sí que es descripción, inferencia, que es inferir o predecir algo. Eso es. Con algunos conceptos, eso es el capítulo 1. Y terminologías nuevas. Yo sé que ustedes conocen qué es población y muestra, y cuando qué población, en primer inicio digo, bueno, población no solamente quiere decir población humana, población es un conjunto de datos total. Por ejemplo, yo quiero ver la calidad de 70 productos que he comprado. Entonces, mi población son productos. Mi muestra es una parte de esa población. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de población y muestra. Población es un punto mayor. Es el total de individuos o datos que se tienen. ¿No? Entonces, población es la reunión de todos los individuos, objetos u observaciones que se poseen
que poseen al menos una característica en común, cuyo estudio nos interesa o acerca de cuales se desea información. Es el conjunto mayor, que se conoce también universo. Por ejemplo, aquí tengo una gráfica. El conjunto mayor. Están todos los alumnos de la universidad. Pues vámonos con nuestra clase. Están mis 70 alumnos aquí. Todo esto, los 70 alumnos es la población. O mis 70 productos es mi población. ¿Sí? Población no quiere decir solamente datos del ser humano. Pues, estoy dando el ejemplo, por ejemplo, que tengo 70 productos. 70 productos son mi población total. ¿Ya? ¿Está entendido? Población es el conjunto mayor, o sea, es el total de que se tiene. Y muestra es una parte de esa población. Muestra es una parte de la población. ¿Okay? Bueno, volvemos otra vez. Como ejemplo, por ejemplo, tenemos los 70 alumnos que tengo inscritos en mi clase. Esa es la población. Población de alumnos de estadística Q, del grupo más 200 Q. ¿Ya? Esa es la población de alumnos. Todos los alumnos de la universidad es una población. Empresas productoras de aceite en Santa Cruz es una población, no sé cuántas son. Unas 5, 6, 7 empresas. Cuando estamos hablando de población, la población se representa con la letra N mayúscula, que es el tamaño de la población. Por ejemplo, N 70 alumnos, está diciendo que mi población es de 70 alumnos. ¿Sí? Fíjense, estamos, como un inicio le dije, vamos a ir conociendo terminologías nuevas. Entonces, cuando ustedes vean una N mayúscula, es la que está representando población, tamaño de población. Y hay dos tipos de poblaciones. Hay poblaciones finitas, hay poblaciones infinitas. Las poblaciones finitas, ya entendemos, son aquellas que tienen un número limitado de elementos, y las poblaciones infinitas, lo que tienen un número ilimitado de elementos. ¿Alguien me puede dar una población finita como un ejemplo? Un ejemplo de población finita. La cantidad de alumnos de nuestra clase. Perfecto. Los alumnos de la universidad, las empresas productoras de aceite, son poblaciones finitas. ¿Alguien puede darme una población infinita? Ahí está un poquito más complicado. Población infinita. Los mosquitos. Un poquito complicado. Muchos me han dicho las estrellas, me dicen, ¿no? Lógico, ¿no? Uno no sabe cuántas estrellas hay. Pero para hacer, no vamos a tener muchos estudios con las estrellas cuando hagamos estudios estadísticos. Otro ejemplo. A los mosquitos, no creo, ¿no? Los mosquitos, sí. Sí, es una población infinita. Si alguien está queriendo hacer un estudio, digamos, relacionado a los malaria, etcétera, etcétera, vamos a tomar los mosquitos como una población infinita. Es bastante complicadito encontrar una población infinita. ¿Se puede decir el agua también? Los litros de agua, por ejemplo, exacto. Por ejemplo, queremos medir un litro de agua o hacer algún estudio sobre las corrientes de agua, etcétera, ¿no? Vamos a saber cuántos metros cúbicos corren por segundo, no sé qué, y nuestra población va a ser una población infinita de un río, del recurso de un río, ¿sí? Bien, por lo general la población infinita se la toma como infinita cuando cuando una población finita es muy numerosa. Estrellas, uno no sabe cuántas, ¿no? O como el curso de las aguas de un río. Y uno quiere hacer algún estudio respecto a las aguas de un río. No sé qué estudio, no se me viene a la cabeza de repente qué cantidad de pescado puedo obtener en 100 metros cúbicos de los ríos, etcétera, etcétera. Y tomo por ahí
necesito conocer el tamaño de la población, por ejemplo. O el desconocimiento, por ejemplo, de los peces en un río. Una población infinita, desconocida. Las edades de las personas puede ser, licenciado. ¿Cómo? Las edades de una población. También cuando es numerosa, ¿verdad? Pero si es, digamos, yo quiero hacer trabajo con la edad de las personas de los alumnos de una población infinita definida con 70 alumnos, ¿no? ¿Verdad? Pero si estamos hablando de la población mundial, es infinita, es finita, se conoce, pero los cálculos, esa población se vuelve a lo largo infinita. Ya van a ver la fórmula, ¿no? Ya van a ver alguna fórmula N mayúscula. Bueno, yo le decía que las poblaciones infinitas, por lo general, son aquellas donde hay repeticiones. Hay repeticiones. Por ejemplo, en un mazo de cartas, ¿cuántas cartas? ¿Alguien juega loba? 104 creo que le hice. 52. ¿Ya? 52. Ahora, si yo estoy queriendo ver, digamos, qué probabilidad tengo de extraer una carta, un as de trébol, ¿no? Si yo de esas 52 saco una y así sucesivamente y no la repongo, los 52 es una población infinita, es una población finita. Pero si la repongo, estoy proponiendo una población infinita. Por ejemplo, vamos a ver por ahí, digamos, un ejemplo, algo así parecido con la medición de la veiculación en un determinado punto de medición de los vehículos que pasan por un determinado punto de control de velocidad. ¿Ok? Yo estoy midiendo, estoy haciendo un ejercicio, un trabajo de medir la velocidad de circulación de esa movilidad de control. Pero yo no sé si es, no sé qué cantidad de vehículos hay. Sé que en Santa Cruz hay 500,000, por decir, población finita. Pero fíjense que puede ser que un vehículo haya pasado por ese punto de circulación, ha dado la vuelta y haya vuelto a pasar 1, 2, 3 o 4 veces. Yo no sé, ¿no? Si no estoy excluyendo que usted pasó y yo no lo sé, no estoy midiendo, simplemente me puse, como lo hacen los de tránsito ahí, por ejemplo, a pedir la velocidad de circulación. De repente el mismo vehículo está y ha pasado 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, ese ejercicio está frente a una población infinita. Las poblaciones infinitas, por lo general, son aquellas donde hay reposición de los elementos. ¿Ya? Lo utilizamos bastante en estadística inferencial, por ejemplo, para controles de calidad. Para controles de calidad de productos. Por ejemplo, supongamos que hay millones de producción por determinado periodo de tiempo de tornillos en una fábrica. Uy, ¿cuál es la población de esa producción? La producción infinita, uno dice, ¿no? Porque uno no sabe, ¿no? qué cantidad hay, o cuando hay reposición. Entonces está claro, hay poblaciones finitas, poblaciones infinitas, N mayúscula me representa el tamaño de la población. Y ya hemos dicho, es una parte de la población, ¿no? La muestra es una parte de la población, pero vámonos aquí con calmita mirando lo que hemos visto. Muestra es una parte representativa de la población. Representativa quiere decir que cuando vamos a trabajar en estadística 2, dice, oiga, cuando uno hace un proceso de muestreo, tiene que ser representativo, ¿no? Representativo, eso quiere decir. Bueno, muestra es una parte representativa de la población, una parte, ese conjunto global o total. Muchas veces, por el tamaño de la población, es lo que le había indicado antes, los datos solo se toman parte representativa de ella, que eso se llama muestra. O sea, cuando una población es muy numerosa, a veces, digamos, los trabajos se tienen que
una parte de la población. Y eso es lo que ha permitido, digamos, se lo logra a través de la estadística 2, el desarrollo de las estadísticas en muchos campos. Entonces, cuando el tamaño de la población es muy grande, los datos solo es una parte representativa de ella. Esa es la muestra. Es decir, que tanto la muestra como las características estudiadas corresponden teóricamente a una cantidad de la población. ¿Sí? Vamos a ver que muchos trabajos se realizan a través de muestras, porque a veces, no es a veces, porque muchas veces hacer trabajo con todo el conjunto de la población es un poquito dificultoso en tiempo y en costo. Y yo puedo hacer, digamos, investigaciones con mi CETIN sin ningún problema. Puedo tomarlo, no 5, sino a los 70, tomarles informaciones de lo que yo quiera. Edad, ¿no? Tamaño, ¿no? Color de ojos, sexo, etcétera, etcétera. Porque son 70. Es un tamaño de población pequeño. Pero si yo trabajo con los 100.000 alumnos, supongamos que tenga la universidad, muchas, ¿no? Tomar los datos de los 100.000, qué color de ojos, qué tamaño, qué peso, pues, vuelve un poquito dificultoso. No complicado, sino trabajoso, y llámese trabajoso en cuestiones de tiempo y de costo. Y ahí viene el muestreo, ¿no? El muestreo para facilitar los trabajos. Bien, sigamos. Entonces la muestra es una parte representativa de la población y la N minúscula representa esto. N igual 70 es el tamaño de la población, 70 alumnos. N pequeña igual 5 alumnos que le tomé el examen, esa es una muestra. ¿Ya? Okay. ¿Alguna pregunta sobre población y muestra? Está clarito, ¿no? Sigamos. Ya que estamos con población y muestra, pues, cuando hacemos el levantamiento de todos los datos, cuando hacemos el levantamiento de todos los datos, de mis 70 alumnos, estamos haciendo, cuando estamos haciendo el levantamiento de, aquí hay un ejemplo, de todas las empresas, ¿dónde está? Todas las empresas productoras de aceites en Santa Cruz, estamos haciendo un censo, hacer un trabajo porque es una población pequeña, ¿no? ¿Con cuántas empresas aceiteras? No sé, ¿no? ¿Cuántos ingenios azucareros? Ah, en Bolivia hay, no sé, creo, en Santa Cruz habrá, creo, unos 4. Estamos haciendo un censo, porque estamos tomando la información de todas las empresas azucareras o todas las empresas, ¿no? Azucareras, o todos los alumnos de mi clase. Estoy haciendo a eso se llama censo, el levantamiento informativo de toda la población de la que se quiere investigar alguna característica. Y muestreo, el proceso de obtención de la muestra. El muestreo es el proceso que voy a mostrar, voy a tomar una muestra, esta es la muestra, el proceso de obtener la muestra. Una parte de la población. ¿Sí? Ejemplo, si se eso de los profesores del área urbana en Bolivia, se extrae una muestra, bueno, ¿cuántos profesores hay en Bolivia? Bueno, bastante, muy grande. Y quiero hacer estudiar los ingresos. Esa es la investigación que tienen los profesores, ¿no?, urbanos en Bolivia. Entonces, vamos a extraer una muestra formada por cierto número de profesores y enseguida calculamos los ingresos promedio de cada uno de estos que conforman y tenemos el promedio general de la muestra. Esta muestra, o sea, se usa una muestra debido a que no se tiene el tiempo y los recursos para establecer contacto con profesores del área urbana de Bolivia. Obtenemos un resultado, como tuvimos, por ejemplo, la calificación de esos. Ahora, si queremos generalizarlo, ¿no?, y utilizar esa información de los ingresos
de profesores, para todos los profesores urbanos de Bolivia, ahí entramos ya en el área que corresponde a la estadística. Vuelvo a repetir, hasta aquí nomás, eso se lo vamos a dejar a la estadística 2 para ver cómo se hace inferencia estadística. En términos generales, la inferencia estadística quiere decir que el resultado que uno obtiene no lo utilizamos como un dato cierto, sino con cierto grado de confianza o de credibilidad. Ya vamos a verlo más adelante. Bien, entonces, población y muestra, sabemos que censo y muestreo ya es el proceso de extraer o la totalidad de datos o una parte de esos datos que es el muestreo. Está representado por esta parte de lo que corresponde al gráfico. Y para terminar, hasta aquí, en esta parte de aquí, vamos a hablar de parámetros y estadísticas. Fíjense que están apareciendo, reiteradamente les estoy diciendo, terminologías nuevas. ¿Qué es un parámetro? Una medida resumen que describe una característica de toda la población. ¿Ya? Las decisiones se toman con certidumbre total. Por ejemplo, si yo saco los datos de los 70 alumnos que tengo y me da 83, entonces ese 83 es un parámetro, porque el resultado fue obtenido de la calificación de todos mis alumnos. Es un parámetro. Y cualquier decisión, yo digo con 100% de certeza, el rendimiento que han tenido mis alumnos es 83. Un parámetro, con 100% de certeza. Eso es lo que me dicen, ¿no? Las decisiones son tomadas con certidumbre total. Por eso se llama. En cambio, el estadígrafo, que tiene varias nominaciones, uno dice otro estadístico, otro estadística, otra estimativa, otro estimador. Yo más que todo utilizo la palabra estimador, que es más comprensible. Es lo mismo, ¿no? Estadígrafo, estadística, estimativa, estimador. ¿Por qué estimador? Quiere decir que estamos estimando algo. ¿Ya? El estimador o estadígrafo es un valor o medida que se obtiene a partir de los datos de la muestra. Alguna característica de la muestra. Y la toma de decisiones contiene cierto grado de incertidumbre. Por ejemplo, volvemos aquí. De mis 70 alumnos yo tomé todos los datos, me salió un promedio de 83. Bueno, si yo quiero hacer estas cosas, digamos, como el profesor que le dio flojera y tomó a 5 alumnos, y supongamos que el promedio de nota fue también 83. ¿Ya? 83 de mis 5 alumnos. Ese 83 obtenido de esta muestra es un estimador del verdadero valor de la población. Por eso se llama estimador. Y yo lo vuelvo a repetir. Más me gusta utilizar el término estimador, ¿no? Es lo mismo, vuelvo a repetir, que estadígrafo, estadística, que hemos visto. Estimador está estimando, si yo quiero generalizarlo a toda la población en base a esos 5 alumnos, la calificación de esos alumnos, estoy haciendo una estimación con cierto grado de incertidumbre. Ese es un estimador, ¿verdad? Es un valor o medida a partir de los datos de la muestra y describe alguna característica de la muestra, y la toma de decisiones contiene un grado de incertidumbre. Entonces, me va a decir cómo medir ese grado de incertidumbre. Con el 80, con el 90%, yo puedo indicar que el rendimiento de luz es 83. Si ese 83 lo obtuve de los 5 alumnos, o sea, de una muestra. ¿Ok? Parámetro. Este parámetro, el resultado de toda la población, estadígrafo o estimador, el resultado de la muestra.
el parámetro se toma una decisión con el 100% de grado de certeza, el estimador hay incertidumbre. ¿Ya? Ahora lo simbolizamos el parámetro con letras del alfabeto griego. Por ejemplo, vuelvo a repetir, aquí estamos viendo nueva terminología. La letra del alfabeto griego, mi o mu, como quiera llamarse, representa la media poblacional. Y el sigma, sigma griega, es la desviación estándar de la población. Todavía no me pregunten qué es media poblacional, qué es desviación estándar, que eso lo vamos a ver más luego. Lo único que quiero decir, vean, letras, símbolos con letras griegas, esos símbolos me están diciendo el resultado de los datos de toda la población. Y si ven datos, esta simbología que letras del alfabeto latino, esto proviene de, si ven una X con su rayita arriba, es la media muestral. Por ejemplo, esta es una media muestral. Esta es una media muestral. Si fuera de las, sería simbolizada X con su rayita arriba, media muestral. Si lo simbolizo con letra de mi o mu, ¿no? Quiere decir que representa de toda la población. Entonces, tomar en cuenta eso, las letras del alfabeto me están representando, digamos, estadísticas o medidas descriptivas que provienen de una muestra. Esa es la desviación estándar muestral. Ok. Nos vamos a quedar aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta última parte? Esta última parte ha sido población, muestra, censo, muestreo, parámetro o estimador. Está bien, ¿no? Lo que hemos querido, vuelvo a repetir aquí, es que uno puede trabajar con datos de población o con datos, ¿sí? La población me genera parámetros, o sea, medidas 100% certeras para toma de decisiones. La muestra me genera estimadores, o sea, estimadores del verdadero valor de la población, y tomar decisiones en base a estimadores, lo tomamos con cierto grado de incertidumbre. Bien, ¿no hay ninguna pregunta? Bueno. Íbamos a hacer, digamos, una clase corta, que tengo un compromiso, una reunión en este momento, y nos despedimos hasta el próximo viernes, ¿ya? Es decir, esta semana vamos yendo despacito hasta que aparezcan la totalidad, ojalá, nunca aparecen la totalidad los 70 alumnos, 48 alumnos en clase, de los 70 inscritos. Bien, jóvenes, nos despedimos entonces hasta el próximo viernes, hasta luego. Licenciado, hasta el viernes, gracias. Hasta luego, Hasta luego, dice. bueno. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.